Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 27 y el responsorio es: Salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo, porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor, a tu pueblo. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo:
Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, memoria de quien celebramos hoy. Juan Crisóstomo nació en el año 347 en Antioquía, en Siria, hijo de un oficial militar que muere cuando Juan es todavía muy joven. Su madre entonces fue quien estuvo de responsable de su crianza y su formación y lo formó muy bien, particularmente en la cultura de la oratoria y la filosofía. Esto le dio una base muy sólida para lo que después el Señor lo utilizaría como obispo. En el año 373, Juan ingresa a la vida monástica, pero a causa de la excesiva austeridad de la vida monástica de aquel entonces, pues su salud es afectada muy fuertemente y tiene que abandonar la vida monástica y regresa a Antioquía. Ahí es nombrado obispo en el año 397. Ya para entonces, Juan Crisóstomo no es su apellido, sino es, digamos, el apodo que se le dio a él por su aptitud y el don de la predicación y la oratoria. Crisóstomo significa boca de oro. Imagino que este apodo pues está conectado con su don de la predicación y la oratoria. Así que ya cuando fue nombrado obispo de Constantinopla, él ya tenía una fama de ser buen predicador y también buen comentarista, particularmente de las cartas de San Pablo y de los evangelios de Mateo y Juan. Contribuyó mucho a la reforma del clero en Constantinopla y también a la reforma de la corte imperial, que había influenciado mucho en que él fuera escogido como obispo de Constantinopla. Porque predicó mucho en torno a la reforma moral de la corte imperial, pues la esposa del rey de aquel entonces, pues resintió mucho la predicación de Juan Crisóstomo en torno a eso, porque ahí va incluida ella, y aunque a ella no la nombraba personalmente, pues sabía de que muchas de las críticas y reformas que él empujaba, pues iban también dirigidas a ella. Y a causa de las intrigas, los celos y las rivalidades dentro de la sociedad y de la corte imperial, pues San Juan Crisóstomo tiene que huir al exilio un par de veces. Y es en la tercera vez que es forzado al exilio donde él muere, en el año 407. Así que deja un legado bastante fuerte, tanto en sus homilías como en sus comentarios bíblicos de las cartas de San Pablo y también del Evangelio de Mateo y Juan. Juan Crisóstomo también deja un legado muy importante en el sentido de cómo vivir el Evangelio, viniendo él mismo de la clase media, políticamente y socialmente y económicamente, pues él sabía cómo a veces nuestras posiciones sociales y económicas muchas veces impactan nuestras relaciones y a quién honramos y a quién no honramos, a quién le damos respeto y a quién no le damos respeto. Y él en su predicación y en sus comentarios bíblicos, pues hacía un gran énfasis de que nuestra posición social o económica
no debe de dividirnos y no debe de separarnos y no debe de crear actitudes de ver, por ejemplo, al pobre como menos que uno. Así que él, en sus comentarios, en sus predicaciones, predicaba y hacía hincapié en esto de que nuestra hermandad en Cristo debe unirnos también en nuestros lazos de amor y de hermandad. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Empezamos esta lectura el viernes pasado. Ahora ya Pablo aquí se dirige más quizás a la razón y el por qué él escribe esta carta a Timoteo. Recordamos que Timoteo fue discípulo de Pablo en Éfeso y que él fue quien lo formó y después quien lo invitó para que participara con él en las misiones de evangelización que él llevó a cabo tanto en Macedonia como en Acaya, donde se encuentra Corinto. Dice: te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Una de las formas que podemos entender el por qué Pablo escribe estas cartas y por qué incluye ciertos contenidos es porque está respondiendo a alguna necesidad o urgencia, ya sea en la comunidad a quien dirige esta carta o a la persona a quien la dirige. Y parece que aquí, en la comunidad de la cual Timoteo estaba de responsable, hay ciertas divisiones entre ellos. Particularmente, si deberían hacer oraciones por los paganos o por las autoridades que estaban sobre ellos, con quienes tenían dificultades y que eran también responsables de la persecución de algunos de ellos, ¿no? Así que Pablo aquí dirige estas palabras dándoles a entender de que no fomentemos, de que en la comunidad de Éfeso que no fomentaran divisiones. Todo lo contrario, de que dieran un testimonio de hermandad aún con aquellos que quizás los perseguían o los criticaban o los separaban. De que el comportamiento de la comunidad cristiana dé un testimonio de apertura de Dios hacia ellos, de que el testimonio de ellos pues les haga ver de que también, aun aquellos que los persiguen, aun aquellos que no son cristianos, son parte del plan de salvación de Dios, y la manera en que ellos se comporten, la manera en que ellos ofrezcan oraciones, pues den este testimonio hacia afuera. Y esto debe de ser algo que también hoy en día nosotros debemos incorporar en nuestro testimonio como comunidad cristiana, ¿no? De que no busquemos hacer más hondas o más grandes las divisiones que nos separan. Todo lo contrario, de que en nuestro comportamiento, nuestras relaciones, en nuestras liturgias, pues también ofrezcamos oraciones por las autoridades, aun aquellas que quizás nos rechacen o no nos acepten, puesto que nuestro comportamiento no debe ser un reflejo del comportamiento de otros. Todo lo contrario, nuestro comportamiento, nuestra vida debe de ser un reflejo de la vida nuestra en Cristo, puesto que si nos rebajamos simplemente al comportamiento y rechazo y odio y rencor de otros, pues entonces, ¿cuál es el testimonio de vida que estamos dando? Y esto es a lo que Pablo se refiere aquí cuando le dice que pidan por los jefes del Estado y las demás autoridades. También el trasfondo de esto viene de Jesús mismo, cuando nos dice de que amemos a nuestros enemigos. Y cuando Jesús habla del amor ágape, ¿no? Que sea un deseo sincero por el bienestar de otros. No un deseo indiferente, sino un deseo sincero para que Dios les conceda a otros
lo que necesitan, de que nosotros no seamos motivo ni causa de que esas divisiones pues se hagan más grandes, de que se empeoren, sino todo lo contrario, de buscar ser instrumentos de reconciliación y de sanación para que nuestras vidas, lo que otros desde fuera vean en nosotros, sea una atracción para la salvación de ellos que Dios también ha llevado a cabo en Jesucristo. Continúa Pablo, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Así que Pablo aquí le está recordando a Timoteo de que es el plan de Dios salvar a toda la creación y que por tanto nosotros, como hijos e hijas de Dios, como comunidad en Cristo, pues entonces nuestra misión es dar este testimonio del amor de Dios. La salvación no caerá del cielo. La salvación se lleva a cabo por medio del testimonio vivo que aquellos que han sido atraídos, que aquellos que han sido transformados por Cristo ahora son llamados a ir al mundo y dar este testimonio de la presencia del Dios vivo entre nosotros. Y este testimonio debe de dar un ejemplo claro y evidente de lo que significa ser un hijo o una hija de Dios, de la nueva vida en Cristo, y que también Dios la ofrece para todos aquellos que estén dispuestos a aceptar la invitación que Dios les hace. La salvación está abierta para todos. Dios no quiere a nadie a fuerzas, pero se requiere de que la invitación se haga en una forma honesta, se haga de una forma clara y evidente, se haga de una forma que aquellos a quien Dios invita, pues se sientan también atraídos, se sientan también queridos y aceptados. Continúa Pablo diciendo, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él también, que se entregó como rescate por todos. Esta palabra rescate viene de la experiencia de cuando un esclavo era redimido de su deuda. O sea, alguien pagaba la deuda del esclavo. Y cuando dice que Jesús es quien se entregó como rescate de todos, que Jesús en su entrega, en su donación de sí mismo por la salvación del mundo, entonces Él paga nuestra deuda. Él nos redime con su propia vida. Así que no hay amor más fuerte, más claro que de aquel que se da a sí mismo para que otros puedan vivir, ¿no? Y esta palabra de rescate es de que Jesús ha pagado nuestra deuda del pecado. Jesús ha pagado nuestro rescate para liberarnos y poder vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Dice, Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido. Aquí nuevamente Pablo se refiere a su llamado y también a su apostolado, que Él fue constituido apóstol por Jesús mismo en esa experiencia del encuentro con Jesús resucitado en su ida hacia Damasco. Dice, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Por verdad, Pablo se refiere a la vida de Jesús, a la totalidad de la vida de Jesús. Dice, quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones, aquí el hecho de que Pablo menciona odios y divisiones es una buena indicación de que en la comunidad de Timoteo había odios y divisiones. De otra manera, Pablo no mencionaría esto, libres de odios y divisiones. Así que Pablo, como padrino o padre en la fe de Timoteo, aquí está sirviendo un papel de reconciliación en las divisiones que parece que se están viviendo en la comunidad de la cual Timoteo está de responsable. Hagan oraciones donde quiera que se encuentre, levantando al cielo sus manos puras. Así que es claro de que Pablo quiere que esa comunidad de Timoteo
pues dé un buen testimonio de la fe en Cristo y de la vida en Cristo. Y de que no solamente este testimonio sea para los de adentro, sino que también se extienda hacia los que no son parte de la comunidad para que también sean atraídos a Cristo, puesto que es el plan de salvación de Dios de salvar a todo el mundo, lo cual es parte de nuestra misión también. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy tenemos la transición del fin del sermón en el llano, en Lucas, a diferencia del sermón de la montaña en Mateo, y después Jesús regresa a Cafarnaúm, que es su centro, al cual él regresa, donde va y viene. Y es muy probable que en Cafarnaúm la casa donde se hospeda es la casa de Pedro y Andrés. Y es ahí donde le encontramos en este evangelio. Dice, había allí un oficial romano que tenía enfermo aún y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ya con estas palabras nos da una idea muy interesante Lucas de este oficial romano. La mayoría de los oficiales romanos eran odiados porque trataban al pueblo judío muy mal, muy mal. Eran violentos y también pues se sentían superiores. Pero parece que este oficial romano no era como el resto. Para empezar, tenía un corazón noble porque estaba preocupado por uno de sus siervos, por unos de sus de hombres que sirven en su casa, ¿no? Este hecho de que tenga esta preocupación y de que cuando escucha de que Jesús ha regresado a Cafarnaúm, inmediatamente manda llamar a algunos de los ancianos, o sea, líderes de la comunidad judía, para que intercedan por él, vayan con Jesús y le compartan la urgencia, la necesidad que él tiene sobre su siervo. O sea, esto ya nos da una indicación de que es un hombre noble, un hombre que ama no solamente a los de su casa, sino también que tiene cierto respeto a la comunidad judía. Nos dice que a los ancianos de la comunidad que escogió para que intervinieran por él, pues también tienen cierto respeto por él, porque este oficial romano les ha construido una sinagoga, ¿no? Sí, aquí también se refleja quizás la atracción de este oficial romano al Dios de Israel, al Dios de los judíos. Y después veremos más adelante también la sensibilidad que tiene de no dejar de que Jesús entre a su casa. Dice, ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere mucho a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga, ¿no? Así que este soldado romano, este oficial romano, no es como todos. Tiene un corazón noble, tiene respeto hacia la comunidad judía, les ha construido una sinagoga y también tiene la sensibilidad de no permitir de que Jesús, como digamos el papel de un rabino, pues entre a su casa y que al entrar a su casa, a la casa de un no judío, de un pagano, pues quede ritualmente impuro. Y ahora veremos, ¿no?, esta sensibilidad exquisita de este oficial romano cuando antes de que Jesús llegue a su casa le manda otra comitiva para detenerlo, para no permitir que Jesús, en cierta manera, quede ritualmente impuro si pisara la casa del oficial romano. Sí. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, así que es una segunda comitiva que el oficial romano manda cuando se da cuenta de que Jesús viene a su casa. Dice, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. No soy digno, dice el rey. No es digno porque él, no siendo judío, y de que un hombre como Jesús
digamos, como un rabino, pues de que viniera a su casa, pues esto pondría a Jesús en una situación delicada ritualmente, porque un judío no, según la ley judía, no se le permitía que entrara a la casa de un pagano, porque esto lo dejaría ritualmente impuro. Así que por eso le dice el oficial romano: no soy digno de que tú entres en mi casa. Así, aquí se refleja la sensibilidad del oficial romano por el respeto a la religión del pueblo judío. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. En el evangelio, este evangelio de Lucas, este oficial romano manda a los ancianos de la comunidad judía y después una segunda comitiva. En el evangelio de Mateo, el oficial romano va personalmente a hablar con Jesús, pero aquí en el evangelio de Lucas, no. El oficial romano manda a dos comitivas. Dice: basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va, y a otro: ven, y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Así que aquí el soldado oficial está utilizando su propia experiencia de un oficial dentro del Imperio Romano, ¿no? Y cómo su autoridad es poder, cómo su palabra es poder. Y después la conecta a la autoridad de Jesús. Cómo veía el oficial romano a Jesús, lo veía como hijo de Dios, lo veía como un representante de Dios, lo veía como un profeta, no sabemos, pero el hecho es de que el oficial romano veía en Jesús la presencia, el poder, la autoridad de Dios mismo, ¿no? Y que utilizando su propia experiencia de oficial militar, pues dice: tu palabra también es poder. Simplemente da tu orden, da tu palabra y Dios hará, porque tú representas al poder mismo de Dios, ¿no? Y Jesús se queda impresionante al escuchar tales palabras del oficial romano por medio de esta segunda comitiva que ha mandado para detenerlo y que no ponga pie en su casa, ¿no? Esta es una de tres veces que Jesús verdaderamente se queda sorprendido. Aquí sorprendido en una forma positiva por la fe y cómo el oficial romano conecta su posición de autoridad y poder con la posición y autoridad de Jesús como representante de Dios. La otra es cuando Jesús se topa con la mujer sirofenicia en Sidón, en Tiro y Sidón, cuando viene y le pide que sane a su hija. Y también en esa ocasión Jesús se queda admirado por la fe de esa mujer, que ni siquiera entre su gente ha encontrado tal fe. Y también en esa segunda ocasión, pues Jesús se queda impresionado de una forma positiva. Después tenemos la experiencia de Jesús en Marcos, cuando Él va a su pueblo y su pueblo lo rechaza. Su pueblo no lo reconoce. Su pueblo es indiferente a Él. Y que aún entre su familia, entre sus parientes, también lo rechazan, ¿no? Y las palabras que el evangelista Marcos pone: y Jesús se quedaba asombrado de la incredulidad. En este pasaje de Marcos, pues Jesús tiene una experiencia negativa, o sea, se queda asombrado pero negativamente de la incredulidad de la gente de su propio pueblo. Y ahora Lucas nos da la reacción de Jesús ante estas palabras del oficial romano representadas en esa segunda comitiva. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, le dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande.
los enviados regresaron a casa y encontraron al criado perfectamente sano. Así que Jesús, en respuesta a esta fe del oficial manifestada en esta segunda comitiva, da la orden y el criado queda sano, y cuando regresa la comitiva con el oficial romano, pues ya lo encuentran sano, ¿no? Ahora, ¿nosotros qué hemos de aprender de esto, no? Puesto que sabemos por los textos históricos, bíblicos, y también la tradición que nos dice de que el Imperio Romano pues era brutal con los lugares que había conquistado, y que los soldados romanos pues hacían y deshacían con su poder y autoridad. Pero aquí este soldado no es como los otros. Este oficial romano no es como los otros, ¿no? Y nos debe de recordar lo siguiente, ¿no? De no pintar con brocha gorda, puesto que no podemos decidir y determinar nosotros con brocha gorda quién tiene y quién no tiene acceso a Dios. Y aquí este oficial romano nos deja claramente, ¿no?, de que hay excepciones, de que no podemos pintar con brocha gorda, de que no podemos ponerles etiquetas a todos o generalizar a todo un pueblo, a todo un grupo de gente, ¿no? Puesto que es solamente Dios quien puede juzgar el corazón de los hombres y mujeres, que no está en nuestras manos. Así que aquí este ejemplo de este oficial romano nos reta a no etiquetar fácilmente a la gente, a no reducirlos a las caricaturas que hacemos de eso, ¿no? Y peor todavía, a no determinar nosotros quién es digno de tener acceso a Dios y quién no es digno de tener acceso a Dios. Eso solamente Dios lo determina. Y que cuando le quitamos este poder y autoridad de Dios, pues entonces ya hacemos a un lado a Dios y nos hacemos nosotros los jueces. Pues bello mensaje en esta escena que Lucas nos deja del encuentro de Jesús con este oficial romano. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.